Amados hermanos, es un honor para mí que el Señor me haya dado el privilegio de estar compartiendo la palabra con cada uno de nosotros. Grandioso es el Señor, es digno de ser alabado, no hay nadie como Él. Esa fue la última canción que hicimos. Y como el hermano Alejandro decía, el día de hoy nuestro tema es: las redes son vitales. Porque el salmo que habíamos cantado ahí dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno y delicioso. Delicioso suena como a un plato, a un platillo favorito, algo que nos agrada, algo que lo saboreamos. Y esa es la voluntad del Señor, que estemos en armonía juntos. Y hoy, para empezar, quisiera compartirles un testimonio. En una ocasión, eran las 8 de la mañana, sonaba el timbre de mi casa. Y yo decía, 8 de la mañana, ¿quién podría ser? Yo estaba apurada, arreglando la casa, dejando las cosas en orden porque tenía que salir a trabajar. Aparte de eso, estaba toda empijamada, toda con los pelos medio revueltos. Entonces me asomé a la ventana y le miro ahí a dos señoras. Dos señoras, digo, y ahora a las 8 de la mañana, ¿qué se les ofrecerá? Porque para mí las 8 de la mañana todavía es muy temprano, para otros ya están trabajando. De modo que yo, como me dijeron que venían de parte de doña Susana, entonces yo les bajé a abrir. Mientras bajaba yo me decía, estoy así toda empijamada y todo, digo, pero decía, yo había dicho al Señor que yo recibiría a cualquier persona que el Señor me enviara a mi casa. Y era así que estas dos señoras venían de parte de Susana. Susana es una hermana que asiste a la reunión a la red de mujeres en mi casa. Así es que bajé, les abrí la puerta, les invité a subir y se sentaron en la sala. Y bueno, pues yo les dije que cuál era el asunto y me dice, mire, dice, se presentó y dice, para coincidencia ella se llamaba Rosita. Me sentí en familia ya. Ella Rosita y yo Rosa, pues estábamos ahí. Así es que se sentaron, pero yo fijé más mi mirada en la señora mayor que tenía unos 80 años de edad. Y el asunto era que la señora, esta abuela de 80 años, la madre de Rosita, estaba muy enferma y habían probado de todo. Dice que fueron a los médicos, diferentes médicos, con psicólogos, con terapeutas, hasta había ido al club de nutrición de Susana. Y era Susana quien le enviaba a mi casa. Y bueno, pues yo decía entre mí, en mi mente decía, Señor, si ya visitaron los médicos, si ya estuvieron con los psicólogos, si ya probaron toda clase de cosas, ¿y yo qué puedo hacer? En ese momento, pues se escucha entre el pensamiento de uno y entre la guía del Señor y dice, pues evangelízalo. Digo, eso está bien. Así es que empecé, me fijé mis ojos y me puse mucha atención a la señora, pues ella era la que estaba enferma. Esa era la razón por la que le enviaron a mi casa.
De modo que empecé a comunicarle y a decirle que Dios le amaba a esta señora de 80 años, a esta mujer enferma. Eh, y le dije que con el versículo clave que es de esto, el Juan 3:16, le dije, mire que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Le dije, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, aun cuando tuviera 80 años. Dios vino para darle vida en abundancia, decía. Pero el hombre es pecador, por eso no puede disfrutar de estas maravillas, le decía. Por lo tanto, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, confesándolo al Señor Jesucristo. Debemos recibirle en nuestro corazón para perdón de pecados. Y así fue que estaba yo muy concentrada mirando a esta madre. Cuando regreso a ver Rosita, la hija, estaba llorando. Dios mío, se conmovió mi corazón y dije, Dios mío, el evangelio ha sido para ella. En ese momento ya mis palabras terminaron y ya no había cabida más palabras. Les invité a estas dos mujeres a que recibieran a Cristo como Señor y Salvador. Y así lo hicieron con muchas lágrimas. Yo me sentía maravillada de ver los milagros que hace el Señor Jesucristo. De esta manera hicimos una pausa porque el problema de la señora era que ella estaba enferma. Luego de una pausa yo la invité a esta señora anciana de 80 años que volvamos a orar una vez más. Entonces nos pusimos juntas, las tres nos arrodillamos y nos pusimos a orar. Tomando este versículo en Marcos nos habla que habían 4 amigos, dice que amaban mucho a un paralítico y este paralítico dice que la idea de estos amigos pues era ponerlo delante del Señor Jesucristo a este paralítico porque Jesucristo tenía la respuesta. Entonces esa palabra venía a mi mente y yo le puse a esta señora anciana a los pies del Señor Jesucristo. Conforme a lo que dice que vengamos a Él, si estamos cargados y trabajados, que Él nos hará descansar. Así que le pedí que a esta abuela, a esta madre anciana que lloraba, la causa del dolor de esta madre era que su hijo se había muerto, que había estado en alcoholismo y que justamente por eso le había atropellado un carro y ella había muerto. La culpabilidad de esta señora no había quien la pueda quitar, ni médicos, ni terapeutas, ni psicólogos, ni la nutrición. Así es que le pedí que descargara en Jesucristo, que lo ponga a los pies de Jesucristo, todo el dolor, la tristeza, la amargura. Esta mujer lloró como si estuviera acabando de morir su hijo. Lloró juntamente con Rosita, su hija. Luego de haber llorado, suspiró profundamente y desde lo más hondo de su corazón sintió que se fue toda esa carga. Cuando se ora de esta manera, yo he escuchado con mucha frecuencia que dicen las personas, sentí como que me quitaran un peso, como que si me hubiesen quitado una vaca de encima. Y así fue que estas señoras alcanzaron lo que iban buscando. Porque mis amados hermanos, nadie tiene la respuesta, Jesucristo es la respuesta. Antes de irse las señoras, yo les invité obviamente a que el día jueves a las 9 de la mañana estuvieran viniendo a la red de mujeres. Y ese es el tema para hoy, mis amados hermanos. Las redes son vitales. Y esto de las redes en algunas ocasiones tiene el nombre de células, a veces se lo dice de iglesias de hogar, en otras ocasiones se lo dice hogares de paz. Mi amado hermano, esta es la voluntad del Señor. En las redes uno tiene comunión, pero vayamos a nuestro texto. El día de hoy tenemos en Hechos el capítulo 2, el verso 43 al 47. Le ruego que esté abriendo su Biblia para leer juntos. Y cuando tenga, por favor, me dice ya,
levanta su manito o me dice amén. ¿Ya tenemos? Ya tenemos, amén, amén, ya tenemos, ¿no? ¿Sí? Amén. Vamos a estar leyendo esta porción bíblica. Desde el verso 43, Hechos del capítulo 2, el verso 43 al 47. La palabra nos dice así: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para entender este pasaje bíblico, vamos a hacer un poquito de regresar hacia atrás en Hechos del capítulo 2, el capítulo 1, el verso 3 y 4. El Señor Jesucristo, ahí ponga una pausa que vamos a leer. El Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, dice que luego de haber muerto en la cruz, resucitó al tercer día y conforme a las Escrituras dice que anduvo 40 días apareciéndose a los discípulos, a los apóstoles, hablándoles del reino de los cielos, dice. Y ahí va nuestro pasaje, el 4 y 5, dice. Estando juntos, o sea, el Señor Jesucristo, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo, porque el 43 nos dice que hacían muchas señales y maravillas, sobrevino temor a las personas que estaban mirando. Allí los apóstoles estaban orando, permanecieron juntos conforme al Señor, lo que dijo el Señor Jesucristo, que no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Y pasaron los días y así estuvieron los apóstoles juntamente con los 120, eran en total 120 que estaban ahí orando en el aposento alto y de pronto dice, y llegó el día de Pentecostés y dice que vino un viento muy fuerte como una ráfaga y sobre aquellos que estaban en ese lugar, que estaban los 120, los discípulos con los 120. Lo estoy haciendo un recuento brevemente por los capítulos del 1 al 2 y para llegar a nuestro texto que es el verso 2, 43. Para entrar en el contexto estamos mirando. Entonces, el día de Pentecostés habíamos visto que se hizo un estruendo de un viento, dice que vino sobre aquellos que estaban en este lugar. Los apóstoles en total eran 120 personas esperando la promesa del Padre. Dice que vino también como lenguas de fuego que se posaban sobre aquellos discípulos. Dice que la gente se maravillaba, todos aquellos que habían ido a Pentecostés a celebrar esta fiesta judía, que ahí nos habla detalladamente en el Antiguo Testamento de lo que se trataba. Estaban maravillados de ver esto, dice, pero otros se burlaban y decían, pues estos están borrachos y están ebrios. No creían. Entonces Pedro dice que se levantó y puesto de pie y les dijo, varones hermanos, estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas son las 9 de la mañana. Esto es lo prometido por Dios, dijo. Recuerden que estaban esperando la promesa del Padre. Y con estas palabras y otras les predicaba el Evangelio, les decía que deben creer en Jesucristo, deben arrepentirse, deben bautizarse para perdón de pecados y para que reciban el Espíritu Santo. Y por estas palabras en aquel día dice que se
convirtieron 3,000 personas. Imagínense, por la predicación en el poder del Espíritu Santo, Pedro, en aquel día creyeron 3,000 personas. Y ahí vamos a nuestro texto, el 42, el 43, el 44. 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 3,000 personas, ¿cómo era que podían estar en un solo lugar? Tal vez un estadio, tal vez un auditorio muy grande, porque en este no entrarían 3,000 personas, pero ahí estaban. No tenía nadie necesidad, todos, dice el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo es que lograron administrar también los apóstoles? A nadie le hacía falta, todos compartían, todos sabían las necesidades que tenían los unos a los otros. Mi amado hermano, esto es lo que ocurre en las redes. Por eso es bueno los grupos pequeños, porque aquí ya la respuesta a todo esto de cómo administrar eso está en el verso el 46, donde suplían las necesidades. ¿Cómo sabían que todo, cuál necesitaba? El verso 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿En dónde estaban? En las casas, gracias mi amada hermana, en las casas. 3,000 personas que en aquel día conocieron de Jesucristo. Ya no había diferencia, el amor de Dios había inundado sus corazones, el poder del Espíritu Santo había venido de tal manera que creyeron en Jesucristo y eran como 3,000 personas convertidas, que empezaron a compartir en las casas, partiendo el pan, dice, en las casas, y compartían con alegría, con sencillez de corazón. Ninguno decía hacer de cada uno las cosas. Mi amado hermano, para mí ha sido una maravillosa experiencia esto de las casas. ¿Dónde empezar a predicar el Evangelio? Yo sé que usted tiene esa necesidad de compartir lo que Dios ha hecho en usted, de contar las maravillas de que usted ha hecho. Usted quiere darle sentido a su vida. Pues ¿dónde empezar? En las casas, en las casas. Y como yo les contaba en esta mañana, pues así fue que en mi casa, ni siquiera yo tenía que ir a buscar. Timbraban en mi casa y ahí estaba Rosita y esta madre anciana. ¿Qué tenía que hacer yo? Compartir el Evangelio. Y así que el Señor suplió su necesidad. Mis amados hermanos, el tema, les vuelvo a repetir, las redes son vitales. Así es que esta señora, Rosita y su madre, que encontraron aquel día a Jesucristo, ellas también sintieron lo que es eso. Así es que como yo les había invitado que vengan el día jueves a la red, nuevamente 8:30 de la mañana, el timbre. Digo, Dios mío, ¿quién será? 8:30. Si la reunión es a las 9. Y yo estaba apurada preparando ahí el refrigerio, poniendo la cafetera con el agüita para la aromática para compartir el refrigerio después de haber compartido la palabra. Pues que el baño esté limpio, todo, dejando todo en orden. Y 8:30, Dios mío, ¿quién se adelantó tanto? Me asomo nuevamente a la ventana y ahí estaba Rosita. Rosita, aquella mujer que había estado 2 días antes en mi casa, que le había llevado a su madre para encontrar una respuesta de Dios. Ahí estaba y Rosita empezó en adelante a venir infalliblemente por el testimonio de la sanidad de esta madre anciana que Cristo le sanó, le dio respuesta a su vida, se descargó en Jesucristo, encontró la salvación y la vida eterna. El esposo de Rosita también se entregó a Jesucristo y empezó a ir a una red, fue añadida a una red de familias
a una red familiar, ya eran pareja, Rosita y su esposo compartían, así como aquí cantamos, mira cuán bueno y delicioso es compartir los hermanos juntos en armonía, estar juntos. Ese es el punto, estar juntos. Así es que el esposito empezó a ir, ellos conocieron, saborearon, se deleitaron lo que es estar en una red. Porque en las redes compartimos el pan, en la red podemos llorar, en las redes podemos saber las necesidades, en las redes si alguien tiene un problema de salud, la podemos ir a dejar en el hospital, la podemos retirar del hospital, podemos hacer una canastita de amor, podemos reunir y juntar una ofrendita de amor. Eso lo hacemos en las redes. Mi hermano querido, no se pierda la oportunidad de integrarse a una red. También si usted quiere cumplir con el llamado de Dios que dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿cómo empezar? La casa es su casa. Su casa es donde puede iniciar. En el segundo culto, aquí están bastante de mis hermanos de Calderón. Aquí está mi hermana Elizabeth, le vi por ahí. A ella antes de la pandemia, ella abrió también su casa, porque las redes estaban en diferentes lugares, pero faltaba una red para La Pampa. Así es que empezamos a hacer ahí en el lugar, en el auditorio pequeño que teníamos en La Pampa, pero ese no era lo ideal son las casas tienen un calor, la magia de poder compartir, hay intimidad, nos podemos deleitar entre hermanos, de modo que aquí mi hermana Elisa, que está por aquí, abrió su casa y ahí podíamos compartir, ella nos daba el pucho. El pucho es una coladita ahí con capuliz y con todo y nos gozábamos y nos deleitábamos. La pandemia nos ha quitado esto, pero no puede quitarnos lo que es vivir en comunión. Lo hacemos ahora a través del Zoom. Hacemos a través de una llamada. También hay hermanos aquí que tienen redes familiares. Y por ahí ha de estar, dice, amén, a decir. Que los días viernes se juntan como familia, hacen su refrigerio, comparten la palabra de Dios, cantan, los niños alaban, se gozan. Eso, mi hermano querido, es la red. Recuerda el tema de hoy las redes son vitales en nuestra vida, porque eso es lo bueno. Así hemos estado viendo en nuestro texto de Hechos 2, 43 al 47, que compartían con sencillez de corazón, ninguno ostentaba. Qué bello es cuando visitamos a la familia, que no sea una carga para la familia, sino que me den la sopita de fideo que me dan. Que los pastelitos, esos que nadie come, eso que comparta conmigo. Las redes son así. Las hermanas llevan sus pastelitos de verde, un pastel hecho, unas galletitas, un pancito de la tienda, y el Señor se glorifica en las vidas. Allí hay sanidad, ahí hay liberación, ahí hay compañerismo, ahí el Espíritu de Dios se mueve en la sencillez de los pequeños grupos. Y es así como esta es la maravillosa experiencia. Bueno, discúlpenme que ahora han pasado los años que tengo que sacarme y ponerme los lentes. Así que lo compartimos juntos, pero ahora en esta pandemia tenemos que ajustarnos a nuevas cosas. Tal vez una sola persona, tal vez una. Con que usted pueda alcanzar una, es mucho. De la misma manera que yo les comparto esto de Rosita, era solo una que fue. Yo empleé todo mi corazón, le dije exactamente todo lo que diría a muchas personas. Le miraba y el Señor le daba toda la importancia a una sola persona, aunque eran dos, Rosita y su madre, pero por el testimonio de esta madre y de Rosita, toda una familia se convirtió. Detrás de cada persona hay mínimo 6 personas en el hogar, 4, 3.
Yo he visto milagro tras milagro ver, porque detrás de una mujer está una familia. Una mujer transformada que predica el evangelio con su testimonio, que empieza a amar a su esposo a pesar de las dificultades. Recuerdo que un esposo le impedía a una de las señoras que vaya a la red, la red de mujeres, y él se esforzaba y le cruzaba a esta mujer. Y justo los jueves le decía, yo le espero en el Supermaxi para hacer compras, porque sabía que el día jueves iba a la red. Pero pasó el tiempo y este hombre vio el cambio de esta mujer y dijo, yo también quiero ir a donde usted está yendo, porque veo que usted ha cambiado. Y así podría contar testimonio tras testimonio, muchos de la transformación de Dios por una persona. A mí me apasiona el uno por uno. Una persona que yo puedo conversar, una persona que yo le puedo compartir el evangelio, una persona que puedo tomar café con ella. Ahí me deja ver Dios la necesidad de esa persona. Y de esa una a una se va haciendo las redes y de las redes se va volviendo las comunidades. Y es así que es el diseño de Dios por generaciones. Esto es lo que quería compartirles, más que una gran prédica, el testimonio de lo que significa ser una red. Aquí tengo a muchos de mis hermanos, me siento en familia. Y en el primer culto también me sentía igual en familia, estaban llenos. Aquí están mis hermanos queridos, les veo a cada uno, qué glorioso. Los que han vivido esto saben. Y yo pediría, ¿quién ha saboreado esto de los que están aquí? Que alce sus manos. ¿Quién ha saboreado lo que significa vivir en una red? Aleluya, qué maravilloso. Miren qué bellos. Entonces, esto, y volvamos a nuestro texto. El verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto le agradaba al Señor, esto Dios lo miraba, y por eso el autor de Hechos, que es Lucas, nos dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este lugar lleno de amor, de calor, de compañerismo, cuando no teníamos la pandemia, se puede armar días de deporte, paseos, celebrábamos cumpleaños, celebrábamos matrimonios. Lloramos también cuando alguien ha partido en el Señor, ha dormido en el Señor. Esta es la maravilla de estar en una red. Y es así que el Señor le agrada mucho esto. Esto es muy grato para Dios. Y entonces el Señor con toda seguridad añade a estas redes los que habían de ser salvos. Así dice Hechos de los Apóstoles. Dios pone el visto bueno, Jesucristo pone el visto bueno a todo este compañerismo, a todo este compartir con los hermanos. Él añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Me impactó mucho este versículo mientras yo preparaba, que es el Señor quien añade a su iglesia a los que han de ser salvos. No es el líder, tal vez que sepa mucho o tal vez que no sepa nada. Importa lo que usted comparta la palabra. Es la palabra la que trae transformación a las personas. Es el poder de Dios desatado cuando usted comparte la palabra. Alguien dijo, si no puedes predicar, pues lee la palabra. La palabra de Dios hace lo que usted no puede hacer. La palabra de Dios es la que trae poder, sanidad, libertad, salvación, vida eterna. Mis hermanos queridos, si usted tiene problemas en compartir, dice yo no sé mucho, yo les cuento que yo he sido una persona bastante introvertida. Si yo no conociera a Cristo, yo seguiría metida en mi concha, en mi casa, porque a mí no me gusta visitar. No me gusta que me visiten, qué contradictorio. No me gusta llamar, me gusta la vida cómoda, todas, pero no puedo callar lo que Dios ha hecho.
y las maravillas que Dios hace, entonces el Señor añade, Él manda a mi casa las personas. Y recuerde, de acuerdo a Hechos 47, es el Señor quien añade a su iglesia. Aquí estamos todos los que Dios, Jesucristo, por su muerte en el Calvario, y nos ha encaminado para estar aquí. Él lo ha hecho todo. Él es el quien añade a su iglesia los que han de ser salvos. Esta es la maravillosa iglesia. Y vimos que en el título de Hechos decía la vida de los... ¿Cómo decía si usted tiene la Reina Valera? Ahí tiene un título que dice, la vida de los primeros cristianos. Había maravillas y la gente se convertía. Y si usted lee continuando en Hechos, en el siguiente capítulo, en el 4, dice que Pedro igual predicaba y en aquel día se convirtieron 5,000 más. Ya eran 8,000 personas. Y ahí en las casas compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. Y el Señor añadía a su iglesia a los que han de ser salvos. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. En el capítulo 13 de Juan, el verso 35 decía el Señor Jesucristo, en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen unos a otros. Mi hermano querido, esta es la marca del cristiano. Por eso dice en el verso 43 que la gente estaba asombrada de las maravillas, de los prodigios que estaba ocurriendo. Y para cerrar, ¿qué dice el Señor? Y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Este es el desafío, mi hermano. Nunca menosprecie el uno por uno. Y yo escuché una vez de una señora anciana que vivía cerca de una universidad y ella quería compartir el evangelio, pero decía, ¿cómo lo hago? Tengo un departamento, tengo galletas, tengo vajilla. Entonces se le ocurrió poner un cartel, decía, te invito a tomar un café, te invito a un té. Y a mí me parece muy lindo este concepto, te invito a tomar un café, te invito a un té. Ese es el mejor enganche. Mi amigo querido, mi hermano amado, y se alcanza de más, son añadidas al tema, con mayor facilidad, hermano querido. Eso es lo que el Señor dice para usted. Y Él ya le ha dado el poder de su Espíritu Santo para que usted pueda compartir de Él. En el poder del Espíritu Santo dice que seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor siga llamándole, redarguyéndole, que le dé vida a usted, que el Señor ponga en su corazón qué persona va a ponerle, le va a enviar a su casa, le va a hacer una llamada para que usted pueda compartirle las maravillas del Señor. Gloria a Dios. Puestos de pie, por favor. Con esa misma convicción vamos a cantar, mi Cristo, mi Rey, porque nadie es como tú. Torre de fuerza.
fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cántale, cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas. Cante al Señor, cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su. Canto con gozo a ti, mi Rey. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas, incomparables, Señor, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Padre mío, Padre mío, Padre mío, hemos venido, Señor, a compartir con los hermanos juntos en armonía. Que dice que es tan agradable, es como el rocío que desciende, Señor Dios. Descienda tu rocío sobre tu pueblo, Señor, sobre tus hijos, Señor Dios. Aviva, Señor Dios, la promesa del Padre que es tu Espíritu Santo, porque ahí nos dices que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, decía el Señor Jesucristo, la promesa del Padre. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. He aquí tu pueblo, Señor, delante de ti,
He aquí somos ovejas de tu prado. Aviva, Señor, el don, el fuego en nosotros, porque no podemos callar las maravillas que tú haces. Como cantamos, Señor Dios, incomparables son. Grande eres, Señor Dios, que respondes a las oraciones, Señor, cuando oramos en las casas, cuando tenemos una persona, cuando predicamos el Evangelio, cuando miramos que rompes cadenas de esclavitud, que les das vida eterna, Señor, porque les amaste de tal manera. Llévanos, Señor, a esto, Señor, renovados en el poder de tu Espíritu Santo. Aviva el fuego que hay dentro de nosotros, Señor, porque somos templo de tu Espíritu Santo y no podemos callar, porque aquí nos has dado la respuesta para los enfermos, para los necesitados, para aquellos que están solos, para aquellos que están enfermos, Señor. Nosotros, tus hijos, tenemos la palabra, tenemos la respuesta. Tampoco somos nosotros quienes hacemos, nosotros solo pronunciamos tu palabra. Y a tus pies miramos cómo haces proezas, maravillas, Señor, en cada persona. Y yo te ruego, Señor Dios, que hoy descienda, Señor, como el rocío, como el óleo, como dice el Salmos 133. Que desciende el óleo como en la barba, dice, de Aarón. Y va por todas las vestiduras, el fuego de tu Espíritu Santo. El aceite, Señor, unge. Ungir, Señor Dios, es separarte a este pueblo, Señor, para mostrar las maravillas, las grandezas. Padre amado, si alguien tuviera la respuesta para un cáncer, de hecho que la gente correría. Pero, Señor, has dado a tu pueblo la respuesta, no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Con el 1 por 1, Señor. Hoy por la pandemia no podemos tener reuniones de comidas, de cumpleaños, de ir a reuniones deportivas con la red, pero sí podemos llamar, prestar un oído a aquel que está necesitado, aquel que está triste, aquel que está deprimido. La pandemia ha traído mucho dolor y soledad, y la soledad no es tu diseño, Señor. Así lo dijiste en el Génesis mismo. No es bueno que el hombre esté solo. Le daré ayuda idónea. Así también tu pueblo no puede vivir solo. Hemos sido sacados del mundo. Antes compartíamos con los no creyentes con alegría, pero cuando conocimos a Cristo, les amamos, pero ya no hay, Señor, esa comunión que teníamos antes. Necesitamos, Señor, la comunión de los hermanos, para que avives el fuego, Señor. Padre, Señor, si los leños se han estado apagando y humeando, hoy aviva, Señor, que los leños se junten y que arda, Señor, tu pueblo. Padre amado, yo te doy gracias, Señor Dios, porque he mirado y miraré las grandezas. Señor, aquí están, el doble de estas personas habrá, porque cada uno de mis hermanos alcanzará el 1 por 1, el compañero de su trabajo, aquel que le ve todos los días en el bus, el vecino que está al frente, o cualquiera del barrio, aquel con quien compartimos los deportes, Señor. Haznos conscientes de nuestro mundo, Señor, que no nos aislemos teniendo una salvación tan grande. Aviva, Señor, el fuego en esta mañana. Gracias por el rocío, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. En el poder de tu Espíritu Santo compartiremos tu palabra. Yo te doy gracias por esta mañana, porque tú haces y harás más de lo que yo pudiera orar, Señor. Gracias, amado Señor Dios. Gracias por tus hijos que se han encaminado a escucharte, a adorarte, a recibir respuesta tuya.